Entonces, digamos que eso es lo que quería de pronto complementar hoy y pasamos a hablar un poco de el tema de apertura económica, ¿sí? Porque estamos hablando de entornos, esos entornos tanto internos como externos, pues llevan a las empresas a plantear una serie de estrategias y de posibilidades para seguir compitiendo o para tener, digamos, la denominada competitividad en este mercado, digamos, que es tan dinámico y que nos muestra cada día, pues, nuevas cosas, ¿cierto? Y de pronto hablaremos más adelante en la próxima semana de las tendencias que se ven alrededor del mundo y que llevan, digamos, a las empresas a mirar esas tendencias para estar dentro de la dinámica económica mundial. Entonces, dentro de los beneficios, digamos que podemos abordar muchos y mencionar muchos. Digamos que de manera general yo les traigo algunos de los que quiero, digamos, hacer énfasis y es que cuando una empresa toma la decisión, muchos de estos también, algunos de ustedes en sus trabajos los mencionaban, tomamos la decisión de hacer un proceso de internacionalización. eh, Obviamente lo primero que tenemos es, o que queremos es obtener esos beneficios que ese proceso nos puede brindar. En ese orden de ideas, entonces, el primero tiene, digamos, un impacto económico y es buscar aumentar las ventas. Ahora no siempre se logra esto, pero normalmente en un proceso, digamos, de internacionalización desde una modalidad, por ejemplo, de exportaciones, pues se busca ampliar un mercado y por ende aumentar esas ventas que en un mercado local o en un mercado nacional pues no son tan grandes y el mundo pues son más de 200 países, eso se convierte en más de 200 mercados a los cuales de pronto mi producto puede entrar. Entonces en ese orden de ideas pues siempre buscamos un incremento en esas ventas. Y ya lo mencionamos, entonces nuevos mercados, porque quedarnos en un solo mercado, como dicen por ahí, todos los huevos en una sola canasta, es riesgoso y ya lo han vivido pues empresas que inclusive estaban internacionalizadas, pero que sus mercados de exportación eran limitados a uno o dos países y suceden inconvenientes con estos países y ahí es donde estas empresas, digamos, tienen dificultades. Entonces, la idea de internacionalizar es tener esa posibilidad o ese abanico de varios mercados donde llegar con mi producto. El tema de mejor rentabilidad está dado, digamos, por los precios internacionales. Estamos en una economía, en un entorno de mercado donde muchos de los productos se mueven en sus precios vía decisiones de mercado y vía decisiones de mercados internacionales. Entonces, muchas empresas toman la decisión de llevar el producto al exterior o de entrar con una inversión extranjera en otro país o vía una franquicia, puesto que hay mayor rentabilidad en esos mercados, bien sea porque son economías con mayor poder adquisitivo, pagan mejor el producto, o porque son, digamos, mercados de selección y productos de calidad, pues van a obtenerlos a un precio el cual no les va a importar mucho, ¿sí? Hoy estábamos en B-Conference, en la institución, el evento, y precisamente ahorita hablaba con Johan el tema de que es una tendencia y es el tema de consumo de productos orgánicos. Entonces hay mercados, obviamente, en el exterior donde los productos orgánicos son valorados mucho más que de pronto nosotros, o todavía de pronto no, nuestro mercado no está lo suficientemente preparado para eso. También pues tiene que ver con un tema cultural y pagan mucho mejor esos productos. Entonces, hay un tema ahí de rentabilidad interesante. El tema de reconocimiento de la marca, entonces, pues muchas empresas tienen una marca muy posicionada en el mercado nacional, reconocida, importante, y le ven esa potencialidad de que sea una marca reconocida en muchos países o a nivel mundial, entonces toman la decisión de internacionalizarse
para que su marca sea reconocida. En otras situaciones, el tema de fuentes de materias primas es muy importante. Entonces, ya habíamos dicho, no solo nos internacionalizamos porque exportemos o porque invertimos en el exterior o porque vendimos una franquicia, sino que también el tema se da en importaciones, y eso tiene que ver también con el tema de apertura económica, que ahorita hablaremos un poquito de eso. Y es muchas veces nuestros mercados, entonces, o nuestra producción depende de materias primas que no se consiguen en un mercado local o que son muy costosas en un mercado nacional, y tomamos la decisión de obtener estas materias primas en cualquier país del mundo. El tema de capital, por supuesto, ya esto tiene que ver con la inversión. Entonces son empresas con mucho potencial a nivel local, nacional, pero que requieren de una inversión o de un capital para poder entrar en mercados externos o para poder crecer inclusive en el mismo mercado. Y buscamos esas fuentes de financiación, esas fuentes de inversión en mercados externos, donde hay cantidad de empresarios y de personas buscando una idea, buscando una empresa donde invertir, y entonces atraemos esas inversiones. Esa es una manera también de obtener un beneficio por el proceso de internacionalización. Y este ni se diga, el acceso a nueva tecnología, mucho más en países como los nuestros, que todavía pues adolecen, digamos, de altos desarrollos tecnológicos. No que no los tengamos, porque por supuesto los tenemos, y de hecho hoy veíamos un ejemplo muy sencillo en las charlas de hoy, en el evento de hoy, con una empresa que se llama Aulas Amigas, y son desarrollos tecnológicos para el tema de educación hechos aquí en Colombia. Y digamos que Colombia le ha apuntado mucho pues como a ese tema de innovación tecnológica, pero muchas veces pues o tenemos la idea de que esas tecnologías no se consiguen localmente y las buscamos externamente. El tema de mejora de procesos viene amarrado, digamos, a esos procesos tecnológicos, y también a, digamos, a las formas en que se hacen las cosas, el know-how que copiamos o más bien que adaptamos de otras empresas o de otros países, el cómo lo hacen para mejorar nuestros procesos. Y como les decía, pues digamos, de manera general uno busca estos beneficios en un proceso de internacionalización, pero digamos que no se puede asegurar en un 100% que se van a lograr siempre, ¿cierto? Eh, Dependen mucho entonces de ese, digamos, preproceso, podríamos decirlo así, esa preparación que hacemos del proceso de internacionalización con una buena investigación, con una buena, digamos, preparación interna de la empresa frente a lo que va a significar ese proceso de internacionalización, pero aún así puede que no se obtengan esos beneficios. Esos procesos entonces de internacionalización dependen de factores que son internos y externos, pero que de alguna manera hay que tenerlos en cuenta cuando tomamos la decisión de internacionalizarnos. Y ya esto tiene que ver entonces con el entorno económico donde nos movemos, externa e internamente. Entonces, como factores internos, ustedes podrán mencionar de pronto otra cantidad. Eh, Aquí traigo algunos que son muy importantes. El tema de la capacidad instalada a veces es un gran problema en el proceso de internacionalización. Entonces, yo he conocido específicamente algunos casos de pequeñas empresas con un gran propósito y con un gran producto para un mercado externo, por ejemplo. Pero cuando se encuentran con una demanda que les pide contenedores al mes de su producto, entonces nos devolvemos hacia lo que tenemos en la capacidad instalada en la empresa, y resulta que no da ni para enviarles la muestra, ¿sí? Entonces, eso también es importante analizarlo antes de, porque, por ejemplo, el caso de ProColombia, antes llamado ProExport, muchas de las empresas vivían un proceso con ellos de formación en exportación,
pero cuando llegaban a una feria internacional o a una rueda de negocios, se encontraban con demandas o con pedidos que ellos no eran capaces de suplir. Entonces, eh, ese tema es complicado porque ahí viene también lo otro, entonces no tenemos de pronto la financiación, el capital para aumentar nuestra capacidad y no vamos a poder responder a esos mercados. El tema de la estructura tiene más que ver con la cultura empresarial. Entonces, cuando me refiero a estructura es nuestra empresa, digamos, es una organización muy vertical, es horizontal, digamos que se adapta fácil a los cambios o no. Esas estructuras a veces rígidas que tienen tradicionalmente nuestras empresas pueden llegar a ser obstáculo en ese proceso de internacionalización por la verticalidad, digamos, las decisiones hay que escalarlas y mientras se escala, entonces eso se demora y las decisiones a veces aquí hay que tomarlas ya. Entonces, ese tema de las estructuras que está cambiando, por supuesto, muchísimo, obviamente, ya las empresas jóvenes y además el tema de formación de nuestros profesionales nos lleva a tener empresas pues con una dinámica diferente en esa organización estructural que tradicionalmente han tenido. El tema de decisión de la gerencia, claro, un proceso de internacionalización puede estar soportado por una investigación, por un equipo de trabajo, pero finalmente la gerencia o la junta o la presidencia quien toma las decisiones y a veces, digamos, no son arriesgados o les da miedo o tenemos en la gerencia de pronto una persona con pensamientos muy tradicionales, en donde estos procesos pues no le llaman la atención y ahí se quedan, digamos, esos procesos. El producto, pues obviamente hay que analizar desde el punto de vista de lo que es el producto versus el mercado donde queremos entrar. A veces tenemos un producto muy bueno, excelente en nuestro mercado, pero en otro mercado externo por temas culturales no va a funcionar o no va a tener la acogida que creeríamos nosotros debe tener. Entonces, hay que evaluar nuestro producto si es necesario adaptarlo, bien sea por temas de marca, cosas tan sencillas como el empaque, el color, que culturalmente, digamos, define cosas o dice, por el color se interpretan ciertas cosas diferentes en cada cultura, entonces a veces es necesario hasta evaluar ese tipo de cosas. Eh, y obviamente, pues productos de alta calidad, que es lo que demanda el mercado. El tema de recursos financieros, pues ya lo habíamos mencionado, el talento humano que en esta tendencia, digamos, de desarrollo económico sostenible, más humano, en donde las organizaciones pues toman más conciencia de todo esto, es, digamos, el capital más importante que puede tener una empresa, el tema del talento humano, que tenga el personal idóneo para desarrollar las estrategias, el producto, eh, o que tenga la posibilidad de poderlo formar, que tenga ese talento, digamos, ese amor por lo que y comparta, digamos, los ideales que la empresa tiene o que la organización pues orienta, porque si no, obviamente, pues las empresas se mueven por nosotros. Ese talento humano es el que desarrolla en cierta medida las empresas, ¿cierto? Puede que una empresa tenga mucho recurso financiero, pero un talento humano que no está comprometido o que está, digamos, mal gestionado por la empresa misma y no está contento, está, digamos, eh, porque tiene que estar allí. Entonces eso tampoco va a aportar a un proceso de internacionalización pues robusto y que pueda responder a las expectativas. La capacidad de adaptación a los cambios, ya decíamos ahorita, digamos, eso tiene que ver con la dinámica, no solamente de temas de producción, sino también de temas de procesos y temas administrativos que a veces los mercados nos exigen porque
pensamos que como lo hacemos aquí, igual lo vamos a poder hacer en otro mercado y no siempre es así. Ahí tenemos que adaptarnos a esos cambios que además muchas veces son pues inesperados para una organización, para una compañía que quiere entrar en un mercado. El tema de planeación estratégica, de eso ustedes saben más que yo porque son administradores y eso sí que es fundamental. Entonces, de una buena planeación depende mucho el éxito de un proceso de internacionalización. Y están aquellos factores externos, digamos que esos factores internos que ahorita les mencionaba, pues muchos de ellos estarán bajo nuestro control o digamos que podemos de alguna manera gestionar, de alguna manera controlar, pero existen estos factores externos de los cuales ya hemos hablado un poco, que no dependen de nuestro control, pero que hay que, digamos, monitorearlos de alguna manera, porque no solamente es la primera investigación para entrar a un mercado o para obtener un proveedor del exterior o para vender mi franquicia, sino que son factores que hay que estar permanentemente monitoreando porque esos cambios pueden afectar nuestros procesos y nuestro éxito en estos mercados, en este proceso. Entonces, el tema de la globalización, ya hemos hablado mucho de ello. Los competidores, qué hace la competencia, cómo se mueve, qué está pasando con sus desarrollos. Hay que estar entonces permanentemente mirando esto porque esos competidores pues no dependen de nosotros y hay que estar, digamos, permanentemente viendo qué están haciendo para nosotros adaptarnos a eso. El tema cultural, ese tema, digamos que siempre lo mencionamos y siempre lo tenemos en cuenta, pero muchas veces se falla por allí, ¿sí? El tema cultural es muy delicado en un proceso de internacionalización porque puede ser, digamos, el éxito o garantizar el éxito de una empresa o por el contrario ser la hecatombe y la catástrofe para ella, ¿sí? Entonces, hay casos, digamos, de empresas tan grandes que uno diría, ve, deberían tener muy en cuenta todo eso por la experiencia que tienen, por cómo han tenido éxito en muchos mercados y resulta que no. Hay un, hay un caso que en algún momento leí de Procter Gamble, siendo una empresa tan grande y con un producto básico de higiene, un jabón de baño. ¿Sí? El caso menciona que, por ejemplo, ellos, pues obviamente en Norteamérica y en América Latina, tenían un jabón, una marca muy exitosa y en un momento deciden llevarla a Asia, específicamente a Japón, y la falla, digamos, estuvo desde el punto de vista de marketing, en el comercial que llevaron, ¿sí? Digamos que tuvieron en cuenta algunas cosas y es, bueno, el comercial original, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que este tipo de productos siempre nos muestran o una dama o un caballero pues bañándose semidesnudo, obviamente, porque pues para eso es, para el cuerpo. Ellos llevaron más o menos el mismo esquema comercial a Japón. Tuvieron en cuenta, obviamente, no llevar una mona, una rubia como la que tenían en Estados Unidos, utilizar una japonesa, pero se olvidaron, digamos, Llevaron a Beatriz. Sí, Total, total. pusieron Una a japonesa. Beatriz, que más o menos tiene más cara de japonesa. Pero se olvidaron, digamos, de una cultura como la japonesa, que es, no sé si machista, pero sí muy tradicional, muy reservada, y este tema de las mujeres es todavía muy, aunque eso hace ya algunos años, pues, pero sigue siendo una cultura muy reservada en ese sentido, y resulta que el producto no se vendía, no tenía demanda, no tenía respuesta. Empezaron a evaluar el asunto y era simplemente un tema cultural para los japoneses. El hecho de que mostraran una dama ahí semidesnuda era una ofensa, pues no era su cultura, así que ese producto para ellos era malo, era feo.
no lo consumían, y simplemente cambiaron la estrategia comercial y el producto tuvo éxito. Solo ya pues obviamente entendieron, era un tema cultural de cuidado de la mujer, de que la mujer, cierto, recatada y todo esto. Y así pueden haber muchos temas, digamos, culturales que pueden tener, digamos, influencia en ese proceso, en el éxito o en la catástrofe, digamos, de un proyecto Profe, de internacionalización. Adelante. eso le pasó a Bimbo cuando trató de ingresar a Japón, y pues trataron de llevar el pan integral cuadrado y tuvieron un problema y unas pérdidas altísimas porque para los japoneses el pan cuadrado y delgadito era que dañino como para el cuerpo, no sé qué, por el tema de cultura. Por las figuras geométricas, sí. Y después hicieron pues como un estudio de mercado y vieron el problema en el que se habían metido y entendieron que es que los chinos y los japoneses preferían un paquete de pan con 4 o 5 tajadas de pan, pero ir al mercado 5 veces en el día. Ok. Las familias son muy pequeñas, pero prefieren ir y no les gusta el pan cuadrado. Y Bimbo no hizo pues como no revisó primero esa estrategia externa que debían de haberla hecho y tuvieron una pérdida tremenda cuando intentaron entrar a ese mercado de los indiecitos allá de los ojos rasgados. Muchas gracias, Beatriz. Sí, seguramente encontraremos muchos ejemplos y en empresas como esas que, como dice Beatriz, deberían haberlo hecho, ¿cierto? Uno entendería que con una experiencia en otros países haciendo esos procesos, pues no deberían cometer esos errores, pero mira, se pasan por alto ese tipo de cosas como hábitos de consumo y culturales que pues impactan negativamente. Cuando más una empresa, digamos, pequeña o mediana que apenas va a empezar un proceso, debe tener muy en cuenta este tema. El tema de políticas de gobierno es un factor externo que sí que es bien complicado porque, y de los más incontrolables, ¿cierto? Porque digamos que uno estudia desde un punto de vista el tipo de gobierno, qué tan democrático es, ahora con los indicadores que evaluamos, entonces si los índices de gobierno pues son buenos, son alentadores o no. Sin embargo, pues esa información nos puede servir para perfilar, digamos, ese país desde el punto de vista de que esas políticas sean riesgosas o no, pero en algún momento pues los gobiernos igual están cambiando, ¿cierto? 4 o 5 años, pues está un presidente o un jefe de gobierno a la cabeza y puede que el que llega tiene políticas diferentes y eso obviamente va a impactar, sobre todo en temas de internacionalización a través de inversión extranjera, porque muchas veces esas políticas de inversión cambian y una sola norma pues nos cambia las reglas a todos. Después hablaremos un poco más, por ejemplo, en el caso de Colombia, cómo se, se maneja el tema de inversión y la crítica, digamos, que pueda dar al respecto. Crisis económicas, pues en cualquier momento ocurren por allá en la Patagonia, donde quizás a nosotros no nos interesa el asunto, pero impacta por lo mismo el tema de globalización, de estar interconectados, esa interdependencia, pues termina afectándonos también a nosotros. Profe, Sí. Johan se está despidiendo. Ah, sí, Johan dijo que tenía que ir a las 9. Entonces, Johan, muchas gracias por asistir y ahí está quedando grabada, yo se las compartiré de todas maneras. Buenas noches, Johan. Después hablamos, Johan, ya que estuviste en el evento, para que nos compartas en una próxima videoconferencia. Prepárate algo para que lo compartas con los compañeros. Claro que sí, profe, dale, quedo pendiente de eso y que tengan una buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Así sean unos sándwiches, Johan. De una. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. El tema de proveedores
digamos que de alguna manera hay que tener unas estrategias de control y a veces uno encuentra en las empresas que los inconvenientes o los problemas parte de la falta de control en los proveedores. Es un tema que es externo, pero que de alguna manera con nuestras políticas deben de controlarse de alguna manera. Nosotros hace poco en la empresa en gestores logísticos hemos estado o terminamos una auditoría en una empresa de unos procesos de importación y aquí han tenido, digamos, no diría problemas porque de temas legales todavía no han tenido inconvenientes, pero el caso es que sí han cometido muchos errores desde el punto de vista de la norma, del procedimiento en importaciones y al final esos errores que han cometido partieron fue de el mal manejo de los proveedores, ¿sí? Tenían proveedores que despachaban lo que ellos querían, pues, es decir, yo le mando una orden de 6 unidades y me llegaban 4 y entonces, porque, porque a él le pareció no mandarle las 6, mandarle solamente 4 y después mandarle las otras 2. Pero lo que desconoce ese proveedor es que aquí hay un proceso aduanero donde yo estoy pagando 6 unidades y me llegan 4, entonces ahí hay un problema con la aduana. Bueno, si usted está pagando 6, ¿por qué le llegan 4? ¿Qué pasó con las otras 2? En fin, hay un tema que complica, digamos, los procedimientos por un proveedor que no está, digamos, respondiendo a las necesidades o los requerimientos de la empresa. Entonces, es importante este tema y eso tiene que ver con el tema de abastecimiento, que abastecimiento no es solamente tener la posibilidad de varios proveedores o proveedores buenos, sino también esos recursos, esos medios por los cuales yo puedo abastecerme. Entonces, aquí hablamos de transporte, ¿cierto? De comunicación, para posibilitar que el abastecimiento, pues, una logística, digamos, exacta para que si tengo una planta de producción no se vaya a parar por falta de una materia prima o un insumo que no llegó a tiempo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la infraestructura de país. Entonces, cuando estamos pensando, por ejemplo, en procesos de exportación o de importación, el tema de infraestructura es fundamental, que hayan suficientes puertos o aeropuertos, que las vías de acceso a esos puertos y a esos aeropuertos sean adecuadas, digamos, para movilizar mis productos. Eh, digamos, aquí en Colombia hemos tenido inconvenientes a veces con esos proyectos grandes de hidroeléctricas, de metro y todo eso para movilizar ese tipo de maquinaria, porque pues nuestras carreteras un poco angostas, las curvas, fuera de eso llegamos a los peajes y por ahí no pasa, entonces hay que desarmar de pronto una caseta del peaje para poder pasar. Han habido ciertos inconvenientes que son temas de infraestructura que, eh, si bien no dependen de nosotros, pues hay que evaluarlos y mirarlos antes de, ¿cierto? Bueno, algunas dificultades, estas las tomo de un documento de Álvaro Cazurra que tiene muy bueno acerca de los procesos de internacionalización de las empresas, sobre todo pues a nivel Latinoamérica. Y la primera es que las empresas no logran transferir recursos, incluyendo el conocimiento al extranjero. Entonces, esta se da más cuando son procesos a través de inversión o a través de franquicias, donde es necesario que el recurso de la empresa pues se transfiera. Y no solamente el recurso financiero, sino mucho más el tema del conocimiento, cuando se crean filiales o cuando son franquicias, que aunque el recurso financiero lo va a poner el que compra la franquicia, pues realmente el conocimiento hay que dárselo desde acá. Y muchas veces hay dificultades por que, digamos, la cultura es diferente, entonces hacerles entender a otros cómo es que funciona realmente la empresa y cómo se debe hacer es difícil, o no se encuentra el personal idóneo dentro de la empresa que tenga
las competencias para transmitir ese conocimiento, mucho conocimiento, pero no sabe cómo hacerlo, y ahí empiezan a tener dificultades las empresas en esa transmisión de recursos que les puede impedir, digamos, un proceso exitoso. La empresa tiene dificultades en transferir al extranjero la ventaja que generan los recursos en el país de origen. Entonces, a veces se logra transferir los recursos, pero no impactan de la misma manera que lo hace en el país de origen, o no generan el valor que en el país de origen sí lo hace, ¿cierto? Entonces, en Colombia, obviamente, funciona de una manera, el conocimiento para Colombia es suficiente en el manejo de la marca o en el manejo, pues, de los procesos de diseño, de publicidad, y llegan al exterior, transfieren el conocimiento, pero por temas de cultura o sociales no funcionan igual. Entonces de nada sirve transferir el conocimiento si no genera el mismo valor que en el país de origen. Un tercero, la empresa se encuentra con que los recursos transferidos generan desventajas. Entonces, mucho más que ni siquiera generan valores, que generan desventajas. Es decir, se vuelven negativos al entrar en un país. Eso sí, pues digamos que suele ocurrir menos, pero puede ser también el tema cultural el que lleve a que, por ejemplo, un know-how o un goodwill en Colombia, pues sea, digamos, negativo por temas culturales en otro país como India o Asia, ¿cierto? Y un cuarto es que la empresa carece de recursos necesarios para operar en el nuevo marco institucional, y ahí pues sí ya tiene que ver con temas netamente financieros y humanos, porque recordemos pues no solamente el recurso financiero, en donde de pronto llega a un mercado donde requiere mayor inversión y no se cuenta con un capital propio, ni tampoco se adquiere un inversionista que le quiera apuntar a ese cuento. Entonces, son dificultades que se van a presentar en el proceso, de acuerdo pues como con lo que dice Álvaro Cazurra, y todo este tema entonces de internacionalización requiere, digamos, una conexión con esa palabra que todos escuchamos, y que es la competitividad, que no solamente es a nivel empresarial, sino a nivel país. Aquí hay tres modelos en donde se ha hablado, digamos, de la competitividad. En el modelo agrícola, la competitividad estaba generado por la ventaja absoluta, es decir, un país es competitivo por los recursos que tiene, en los cuales no tiene que hacer mucho esfuerzo para obtenerlos, sino que simplemente los tiene, y eso le da competitividad. Entonces, Colombia es y ha sido competitivo, o las empresas colombianas de exportación de café, de flores, tienen una competitividad en el mercado internacional basada en una ventaja absoluta, y es que tenemos unas buenas tierras, no tenemos que hacer mucho, que digamos, para obtener un café catalogado el mejor café del mundo suave. Entonces, eso es la ventaja absoluta, y en eso estaba, digamos, de alguna manera basado esa competitividad. Luego viene la era o el marco industrial, en donde es un modelo que dice la ventaja o la competitividad está basada en la ventaja comparativa. ¿Qué hacemos mejor nosotros que otros? ¿Sí? Entonces, tanto a nivel país como a nivel empresarial, podríamos hablar de una ventaja comparativa cuando tenemos un país o una empresa que hace lo mismo que nosotros, pero nosotros tenemos algo diferente en donde lo hacemos mejor, bien sea porque invertimos menos recursos o le agregamos algo que nos hace diferentes. Y hablamos ahora de un modelo moderno, y es la ventaja competitiva, que está basada en el conocimiento y lo que otros llaman la mentefactura, en donde realmente la competitividad de un producto, de una empresa, está basada en el conocimiento que se desarrolla, en la creatividad, en la innovación que su talento humano desarrolla para enfrentar los mercados. Entonces, digamos que es lo que ahora
estamos hablando, y por ello la importancia del talento humano, que es la que genera finalmente ideas, innovación apoyada obviamente en tecnologías. Esto me lo voy a saltar. Bueno, ¿cómo se logra la competitividad? De acuerdo pues como con ese modelo moderno, es una empresa que debe ser líder en costos, tiene que tener un producto diferente. Esa diferenciación normalmente o mayormente va a estar dada por la innovación. Hablamos de inteligencia organizacional, hablamos de producción flexible, hablamos de comercialización ágil, hablamos de gestionar el conocimiento o el talento humano, hablamos de tener una ventaja tecnológica y hablamos de adaptación al cambio. Digamos que son características que en conjunto logran que una empresa sea competitiva o que un país sea competitivo en un mercado internacional. Bien. Eso era lo que yo les quería como compartir hoy. También les voy a compartir la presentación. Esta semana hay un documento en plataforma que es de la apertura económica, para que por favor lo estudien. Este tema obviamente de integración económica, de internacionalización, pues tiene como base la apertura económica, pues que básicamente para Colombia se da en el año 90, digamos, esa gran apertura, pero es un proceso que venía trayendo Colombia desde los años 80, inclusive en algunos aspectos desde los años 70, venía con unos cambios significativos que dieron lugar a esa apertura económica en el año 1990 y que da origen, digamos, como a todo ese proceso de inserción de Colombia en el comercio internacional, abrir nuestros mercados a las importaciones y por supuesto buscar expandir nuestros mercados de exportación. Entonces es interesante que se lean eso y vamos a conversar un poquito sobre eso en el próximo encuentro también. El proceso, digamos, de apertura económica y de integración comercial a través de esos acuerdos comerciales. Hay que aclarar, la apertura económica no es solo acuerdos comerciales, se puede dar la apertura económica sin acuerdos comerciales, simplemente con estrategias internas, cambiando nuestras políticas macroeconómicas y de comercio internacional, y quizás sin hacer acuerdos comerciales se puede dar esa apertura económica, pero en nuestros países, pues la apertura económica ha dado lugar a esa multiplicidad de acuerdos comerciales firmados, ¿cierto? Porque además es un asunto también de entorno de lo que está pasando en el mundo, es una tendencia, el tema de integración, así que no nos podemos quedar atrás en ese proceso. Obviamente eso, digamos que coexisten esas dos teorías de la integración y la no integración, o de ser unos países un poco más cerrados o establecer más medidas proteccionistas por temas nacionalistas y demás. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y ese es el entorno en el que las empresas nuestras se mueven, ¿cierto? En si aprovechamos o no aprovechamos los acuerdos comerciales o no aprovechamos la apertura económica, en si nos va a impactar positiva o negativamente, decisiones que toma finalmente un gobierno, pero que nosotros tenemos que movernos en ese contexto y en ese entorno. Bueno, quedamos José, Beatriz y yo. ¿Alguna inquietud, algún aporte? Bienvenido. No, profe, para mí todo claro. Sobre el tema de apertura, yo les voy a dejar como lectura de la semana, es cortitica, inclusive se las voy a mostrar. Hay un caso y es un comparativo de Ghana y Corea del Sur. Ya habíamos hablado en alguno de los documentos que teníamos de Ghana, pero de otro punto de vista. Aquí hablan de Ghana y Corea del Sur, y su crecimiento y su desarrollo económico,
y explican un poco ese desarrollo y ese atraso a partir de la integración al comercio internacional. Digamos pues que ese es un caso real que puede explicar de alguna manera bondades del proceso de apertura y por el contrario pues rezagos o atrasos en los países que no han logrado hacerlo, como el caso de Ghana, ¿sí? Entonces un documentico como de 3 páginas, un caso muy chévere que ahí se lo voy a dejar con, digamos, estadísticas y productos reales. Muy interesante para que en el próximo encuentro de pronto comentemos acerca de Profe, tengo una pregunta. sí. Cuando dices que nos vas a alojar estos documentos, ¿nos los dejas como material de estudio en el segundo objeto de aprendizaje o en el primero? Se los pongo por noticias En Noticias. para que lo puedan bajar, sí, por los anuncios. O sea, nos aparece allá la Sí, campanita y sí, listo. y ahí ya lo bajan. Tengo, Tanto la presentación como el documento que les comento. ok, tengo otra consulta, profe. Adelante. ¿Sí pudiste consultar y pedir autorización para que el trabajo se extienda hasta el lunes festivo o quedó cerrado para el domingo? No he podido hablar con él porque con lo del evento y él estaba como encargado pues de coordinar cierta parte del evento, entonces Ok. no pude hablar con él. Ahorita Ah, mismo que me desconecte con ustedes, le escribo por WhatsApp a ver si ya me contesta porque hoy estaba muy ocupado con ese evento. bueno, Eh, perfecto. yo creería que no hay pues como inconveniente, pero igual como les dije, sí tengo que pedir autorización. ¿Usted qué Yo ahora presentó el para la examen? ¿Qué? plataforma. Yo pregunto, el examen, perfecto, Sí, no tuvo mi problema. programa sí quedó activado Sí, para que el compañero José, si no lo ha hecho, eh, lo haga, sí, porque yo ya lo vi. cuando uno entra al examen, le sale el mensaje de que debe de tener ese programa Instalado. Instalado, sí. instalado. Y uno le dice pues que sí, y él empieza a buscar si el programa está instalado, él Sí, empieza sí. con Si no búsqueda tienen ese programa, no se los y no deja le abre el presentar. examen, no le Exacto. abre el Ok, examen. mañana lo realizo. Profe, yo tengo una inquietud sobre algo que de pronto vi una empresa en el sector en que yo trabajo, que es la ortopedia. Hay una empresa que estaba a nivel Costa Caribe. Ellos vendían productos de ortopedia y tenían una mala referencia, por decir aquí en la costa, que sus productos eran de mala calidad. De que llegaron a que casi no vendían en la costa. Se fueron a Pasto, en Pasto pues no le fue un poquito mejor y ahora tienen una oficina en Panamá y en Ecuador. O sea, veo que ellos se internacionalizaron más que todo por malas referencias que tenían aquí en el país. Allá no es que les haya ido muy bien, pero tampoco les ha ido tan mal como les fue aquí. Entonces a veces uno ve casos de empresas que se internacionalizan no solamente por quererse internacionalizar, sino porque el mercado los obliga a que tienen Los que ser. obliga. Sí, es muy, muy bueno el ejemplo, José. Muy de acuerdo con lo que estamos hablando, es verdad. Pues hablando de eso, pues es que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ah, esa Shakira, es otra. Shakira. Esa puede ser otra, sí. Muchas Un veces. ejemplo perfecto que esta artista en Colombia no pudo hacer nada, fue criticada, estigmatizada, de todo, y mire lo que es en otra parte. Es verdad. Sí, son casos, son situaciones y de hecho a veces hay empresas que nacen para ser internacionales, no para un mercado local o nacional, a pesar de que están en un mercado local o nacional, nacen es para, para mercados externos, sí. De ellos tienen su fabricación aquí, o sea, ellos fabrican sus Fabri- productos aquí, pero los exportan allá donde los comercializan, porque aquí me han dicho que la mano de obra les sale mucho más económico y la materia prima aquí que allá en esos países.
Eso tiene que ver con lo que veíamos ahorita también de la flexibilidad en la producción, que no solamente es, bueno, cuántas cantidades puedo producir, si a mí me cambian el pedido, puedo aumentarlo, puedo disminuirlo, sino dónde puedo producir, o sea, necesitaré instalarme en ese mercado con toda una infraestructura que es muy costosa o puedo producir desde acá y vender allá eso. Adaptarse también como a eso. Bueno, chicos, entonces, más. Bueno, Muchas profe. gracias por la asistencia. Bueno, muchas Encantados, gracias. encantados de verte, Beatriz, ¿sí o no, José? Sí. Y no solamente encantado y impactado. Beatriz, me hace favor y te haces la vuelta que le damos aquí en la costa para que desarme el peinado. Feliz noche. Muchas Igualmente, gracias, profe. Chao, muchachos, se cuidan. Descansen. Profe, entonces nos avisa con un mensajito para lo del trabajo. Claro que sí.